Hola amigos, soy Sergio Dufor y esto es Mi Culturismo. Bienvenidos, estamos de nuevo en la oficina, en el canal de la Mandanguita, ya sabéis como siempre, recordad los códigos de descuento y todas las hostias estas. Y bueno, vídeo de hoy, ya lo habéis visto, hacía tiempo que no hacía este tipo de vídeos técnicos y demás. Eh, Son vídeos que me gusta hacer porque al final das un poco a conocer sobre todo este tipo de vídeos del que vamos a hablar hoy, sobre todo desmitificar algunas cosas que siempre se han tenido muy, como digamos, como muy ocultos, como que no se profundice y demás, y de vez en cuando sí que me gusta, pues, dar un poco esto, un punto de vista, sobre todo, como yo digo, de un culturista, o en este caso de un preparador ya, pero de alguien que lo ha vivido desde dentro y que lo ha vivido de muchas maneras y de diversas formas, ¿vale? Y hoy vamos a hablar de algo tan concreto como es la puesta a punto, sobre todo lo que comprende lo que se llama la carga o las últimas horas previas a un campeonato, que es algo que siempre ha habido, digamos, como para la gente un poco que lo ve de fuera, siempre ha habido como un halo o como una neblina de que hay cosas que, repito, que se han hecho como un credo, sobre todo cosas que son, digamos, heredadas de generaciones muy antiguas, que hace que se piense que, bueno, que de momento todo sigue igual. Sobre todo esto pasa mucho en los debates de la old school y principalmente porque con todas las cosas que se han ido implementando, que bajo mi punto de vista todos han sido para mejor en casi todos los casos, especialmente en este, pues se alude un poco a la falta de esfuerzo y tal. Y yo, todo lo contrario, yo encuentro que todos estos tipos de adelantos, sobre todo en cosas como la puesta a punto y demás, son cosas que han mejorado la eficiencia, han eliminado una carga excesiva de sufrimiento que no tenía mucho sentido, al menos bajo mi punto de vista, con todo el respeto para los demás, y que por supuesto, pues yo entiendo que es algo, como digo, a grandes rasgos positivo, ¿vale? Pues vamos con el vídeo de hoy. Repito, son 5 los mitos que vamos a tratar, ¿vale? Y creo que es, joder, tengo una lesión en un costado y si en algún momento veis que me paro es porque es un dolor insoportable. Me hice el otro día daño entrenando y es un dolor insoportable. Bueno, vamos con el primero. Y es que la puesta a punto puede arreglar un físico. Muchas veces en ocasiones se cree que la gente deja un poco la suerte, es decir, bueno, voy a hacer una puesta a punto, que si con la carga, la descarga o la suplementación y demás, como que va a hacer un poco por mí y sobre todo por los deberes que no he hecho, ¿vale? Yo soy de los que piensa que la puesta a punto, en este caso, sobre todo cuando hablamos de la carga, muchas veces creo que no hace falta ni hacer descarga, pero sobre todo cuando hacemos la carga, como que mucha gente deposita mucha esperanza en lo que va a ser una carga en cuanto a kilos, en cuanto a aspecto y demás, y al final se dan cuenta que realmente la carga, o para mí es lo que debe de ser, es como la guinda del pastel, es decir, yo soy de los que pienso que eh, si tienes un físico que necesita de la carga exclusivamente para poderte subir al escenario, es que algo no has hecho bien a lo largo de las últimas semanas. La carga al final, como digo, es un último detalle, un último girito de tuerca, pero que desde luego no debe suponer el competir o el no competir. Así es como lo veo yo. Porque, repito, no va a arreglar nada, no va a hacer lo bueno malo, perdón, lo malo bueno, y sí que, por contra, como acabo de decir, sí que va a hacer que lo bueno termine siendo malo, porque a veces sí que puede jorobar alguna cosa. Muchas veces también en parte por esa impaciencia, por el querer mejorar, y repito que bajo mi punto de vista la carga no va a cambiar demasiado. Puede afinar un poquito la piel, puede hacer que esté un poquito más lleno, un poquito más duro, pero repito, a la carga uno ya tiene que llegar con los deberes más que hechos y al final que sea un poco como si fuera un examen, como si fuera lo que hacemos para subir nota. Más allá de eso, dudo que pueda cambiar un físico. No he visto grandes físicos notables. Evidentemente, los físicos, cuando tienes el ojo muy entrenado, sí que cambian, ¿vale? Sí que notas cierto cambio, pero repito que no es un detonante en lo que puedan arreglar nada. Lo que está jodido no lo va a arreglar una carga e incluso puede hacer que lo que está a medio hacer termine incluso peor de cómo estaba. Por tanto, nunca depositéis todas las esperanzas en la carga porque, repito, salvo muy raras ocasiones, no va a transformar nada. Segundo aspecto, y es algo que yo nunca he llegado a entender, que yo también lo he hecho, ¿vale? Y que yo creo que al final es un poco la experiencia, como que la gente se cree que la carga ya es el final y como que debe ser una especie de bacanal, una especie de orgía alimenticia. Tanto es así que incluso los backstage ya cada vez, por fortuna menos, se ven un poco como sitios que parece, como digo yo, el cumpleaños de uno de mis hijos, que pueden comer de todo, que hay bollería, que hay guarrerías, con el tema de las patatas fritas, que eso sería otro debate, si está ya todo inventado, ¿vale? Porque el tema de las patatas fritas no hay más ni menos que sodio y tal, pero bueno, no quiero desviarme. Y muchas veces ves que, bueno, que al final todo termina siendo una suerte de todo vale.
Hoy en día, con el tema que se ha instaurado poco menos que todo el mundo debe comer una hamburguesa, pues una hamburguesa la noche antes de competir, que eso también daría para otro debate, ahora ya se ha convertido en la hamburguesa, la Coca-Cola y si me quedo corto, incluso un poquito de dulce. Son cosas que aunque mucha gente se piense que están innovando, son cosas, ya no que sean antiguas, porque hay cosas que son muy antiguas que se han mantenido en el tiempo porque son útiles. Son cosas que son muy antiguas y que además se habían superado. Es decir, el no comer, el pasar de no comer a comer muchísimo y sobre todo comer muchísima guarrería. Que en el mejor de los casos lo que va a hacer es una mejoría mínima y lo normal es que te siente mal a la tripa y que arruine un físico. Tened en cuenta una cosa, cuando tú estás depletado puedes comer casi cualquier cosa, eso sí es cierto, ¿vale? Lo que es un hecho es que algo que no has comido durante meses, eso es un hecho, probablemente no te siente bien. Y además, este tipo de comida es un arma de doble filo. Repito, si está muy depletado, al momento, pues no te va a hacer nada. Pero muchas veces pasa que a veces los campeonatos se retrasan, no están en horario previsto, más hoy en día, que son campeonatos muy numerosos, categorías muy numerosas llevas, que esa comida puede empezar a hacer un efecto muy poco deseado, pues empezar a retener, puede empezar a provocarse inflamación. Entonces, al final, no es lo más acertado ponerse a comer porquería. Yo siempre digo que lo mejor es no hacer pruebas en fechas de competición. Si tienes que hacer una prueba, hazla antes, cuando tengas una puesta a punto de prueba, porque se llaman así, ¿vale? Que se hacen las semanas previas para ver, para usar los diferentes tipos de cosas que puedes usar, tanto en suplementación como en alimentación y demás. Y desde luego que lo más inteligente va a ser siempre mantenerse fiel a cosas, primero, que hayas probado y segundo, que sean cosas que hayas comido durante muchos meses. No es el mejor momento porque los nervios de competición, repito, porque has estado muchos días, muchas semanas sin comer ese tipo de cosas, no es el mejor momento para ponerse a hacer experimentos, no es el mejor momento para ponerse a comer bollería industrial y desde luego que sí que es cierto que yo he visto que algunas veces va mal porque a veces uno está muy depletado o lo que sea, pero en la mayoría de los casos el físico va a estar mucho peor que si hiciera las cosas bien, con cabeza y con alimentos siempre de la mejor elección, alimentos mucho más limpios y, repito, alimentos que ya has contrastado que te sientan bien a lo largo de los meses. Otro mito, ¿vale? Que aún hoy día veo que hay gente que lo hace es el no beber. Y va muy relacionado con estos que no comen, o sea, con estos que comen porquería, porque cuando no ves absolutamente nada y comes un poquito más de porquería, sí que es cierto que, bueno, pues lo puedes controlar un poco. El problema es que mucha de esta gente que come porquerías aluden esto a que me falta carga, me falta carga. Y nos encontramos con un escenario bastante concreto normalmente. Hay gente que ha abusado de diuréticos muy potentes, como puede ser una furosemida, y gente además que ha bebido poco. Por tanto, están comiendo guarrerías, pero no se están dando cuenta que no están optimizando la carga. La optimización de la carga siempre va a ir derivada casi siempre del consumo de agua. Es un error de bulto el no beber agua, el restringirla muchísimo, ¿vale? Porque al final tú ten en cuenta que por cada gramo de hidratos de carbono vas a necesitar 3 gramos de agua. Eso es una fórmula elemental y que es cierto que se necesita. Se necesita beber mucho. Evidentemente, tampoco te puedes volver loco. Ahora mismo están muy de moda las cargas en las que se mete demasiado agua. Yo creo que eso también es un error. Pero sí, desde luego que al menos si compites un domingo, el viernes tienes que estar bebiendo bastante agua cuando la carga ya está entrando, que para mí además yo que las empiezo de más a menos es más lógico y luego a medida que van bajando los hidratos de carbono por cantidad, sí que es cierto que vas a necesitar obviamente menos agua, pero siempre hay que optimizar la ingesta de hidrato de carbono que tienes vía el agua. El 90% de las veces que las personas te dicen me faltó carga, que esto es algo que se escucha mucho, me ha faltado carga, lo que te ha faltado no es comida, sino probablemente agua. Y no, el agua no se corta, puedes evidentemente restringirla el último día, primero porque comes menos, segundo porque evidentemente va a favorecer que tengas el estómago vacío y sí que es cierto que el último día una deshidratación controlada sí que va a venir bien, pero ni siquiera yo, por ejemplo, lo mínimo que puedo beber el día de un campeonato es entre 750 y 1 litro, más o menos lo que beben mis competidores, teniendo en cuenta que el campeonato sea aproximadamente a las 2 de la tarde, pero es un error siempre y cuando se esté comiendo el meter cero agua, porque no es necesario, y segundo, porque lo que es realmente necesario es beber acorde a cuando estás comiendo. Una deshidratación siempre debe ser controlada y nunca se debe prolongar en el tiempo, es decir, a lo largo de la carga. Sí que antiguamente sí que se hacía, pero hoy en día, que además se busca otro tipo de físico más redondo, más lleno, se entiende que hay que beber suficiente agua como para optimizar toda la carga de hidratos. Por tanto,
nunca cortéis el agua, controlarla y restringiéndola paulatinamente a medida que la cantidad de hidrato sea más pequeña, pero nunca, nunca la cortéis del todo. Incluso antes de subir al escenario, siempre es conveniente meter algún tipo de fluidos, bien un poco de agua con sal o una buena cantidad de agua o un Powerade o un Gatorade o ese tipo, o incluso un Aquarius, ese tipo de fórmulas siempre van a ir muy bien, pero un físico hidratado siempre va a ser un físico que luzca. La deshidratación siempre debe ser muy controlada y muy moderada. Otro de los mitos, y va muy asociado con este, es el del consumo de sal. Antiguamente se asociaba la sal, evidentemente, a la retención de líquidos. Y sí que es cierto que un exceso de un consumo de sodio exagerado, además es uno de los problemas de salud actual, sí que conlleva determinados problemas de salud, que eso sería para otro tema, pero además va asociado a un aspecto que sería la retención hídrica. Sabemos que un consumo de sodio elevado o de sal puede favorecer la retención hídrica, pero es curioso que cuando hacemos descarga, una de las cosas que todo el mundo concuerda es que hay que subir la sal y se sube el agua, buscando una sobrehidratación, que al final es lo que se hace mucho en la descarga, que se fomenta una depresión osmótica y demás. Sí que veo, aunque esto ya cada vez menos, que la gente tiende a restringir demasiado la sal. Y se necesita sal, el músculo necesita sal para tener una correcta contracción muscular. Además, evidentemente, de otros minerales con los que se juega también en la carga, como puede ser el magnesio, como puede ser el calcio y demás. Pero repito, la sal siempre debe estar presente. Es un error cortar la sal. Evidentemente, sí que hay que restringirla, sí que hay que bajarla, ¿vale? Los últimos días no puede estar tan alta como, por ejemplo, la descarga, pero siempre hay que mantener un consumo mínimo de sal. ¿Se puede cortar el último día? Sí, en las últimas 2 o 3 comidas se puede cortar, como digo, favoreciendo esa deshidratación controlada que se persigue quizás el último día, pero siempre debe haber sodio y siempre debe haber sal presente en una carga, porque además se produce mucho arrastre de sodio, lo cual puede hacer que no tengamos una correcta contracción muscular. Por tanto, la sal se debe controlar, pero nunca se debe cortar. Y por último, es algo que yo veo, que esto sí que es nuevo, ¿vale? Y es que el extraño proceso en que la gente ha mezclado puestas a punto de MMA y o de boxeo y puestas a punto de culturismo. Muchas veces leo en muchos campeonatos y tal, fulanito ha dado 105 kilos, seguro que va a competir con la carga en 110. No, señores, esto no es boxeo, esto no es MMA. La carga de un culturista va por otros derroteros y normalmente, salvo que alguien vaya muy, muy consumido, a mí era algo que me pasaba cuando competía en menos de 90, muy, muy consumido o que vaya sin comer y sin beber a un campeonato, normalmente la puesta a punto, si se hace bien, el peso se va a mantener rara vez y casi siempre va a bajar, casi siempre se pesa menos el día del campeonato que días antes porque el peso va bajando. Repito, se está generando una especie de deshidratación controlada el último día que va a hacer que el peso al final en tarima sea un poquito más bajo de como estaba los días anteriores. Si estás subiendo peso de forma exagerada o descontrolada incluso durante puesta a punto, es que no estás haciendo las cosas como deberías. A no ser, salvo en contadas excepciones, que ha llegado al peso muy demacrado, que alguna vez se llega sin comer, sin beber y demás, que evidentemente si llegas sin comer, a poco que comas vas a pillar un poco de peso. Pero ese chip de que los culturistas son peleadores y que se sobrecompensan y cogen 5 kilos en 24 horas, no. De hecho, podéis hacer la prueba, que mucha gente esto lo puede ver, cuando se compite con un peso, después de competir, coméis, bebéis y cogéis 5 kilos, por poner un peso, ¿vale? En el espejo os veis de puta madre, pero tomad ya unas fotos de lejos y vais a ver cómo ya la piel tiene pliegues, hay zonas en las que ya la definición no está nítida y de hecho yo es algo que yo alguna vez he hecho con algún competidor que después de competir me ha dicho, Sergio, y sí que está bien, hoy hubiéramos tenido que acertar, he dicho, vamos a darnos tinta y te haces una foto. Y han visto que la piel no estaba igual. Por tanto, si hay una subida de peso, rara vez la puesta a punto se ha hecho bien, salvo esa pequeña línea en la que hayas estado sin comer, sin beber absolutamente nada para poder dar el peso. La buena carga siempre implica una pequeña bajada de peso, tampoco 10 kilos, pero siempre va a implicar una pequeña bajada de peso. Este ha sido más o menos el vídeo. Espero que os haya servido de algo el desmitificar un poco la puesta a punto y sin más me despido de nuestro culturismo. Hasta la vista, amigos.